Por mucho tiempo eh, venimos entendiendo que la educación o se nos viene presentando especialmente en América y en Europa, que la educación estamos hablando de la educación formal, pero como ya hemos visto en la doctrina y hemos hablado mucho de lo que es la reforma íntima, la educación tiene muchas más definiciones y hoy vamos a hablar de las diferencias o los diferentes tipos de educación. Por ejemplo, podemos tener esa formal, tenemos la emocional y también tenemos la moral. Yo quiero saber por qué eh, los espíritus escogieron un docente para, para codificar la doctrina espírita. Hemos de pensar que ya sabemos que tenemos un bagaje espiritual detrás. Entonces nos encontramos con John Hus en su momento, que ya fue una persona de unas altas capacidades teológicas y que conocía bien y que fue conociendo bien el mundo espiritual. Entonces él viene preparado para una misión que es diferente a todas las cuestiones. Es una misión donde él ya rompió en su momento con el catolicismo y la parte del protestantismo y viene ahora a romper de nuevo la religión establecida para darnos un nuevo concepto. Entonces solamente puede ser un educador, porque si hubiera sido de otra manera hubiéramos entrado de nuevo en una visión religiosa de lo que sería el mundo espiritual, cuando es una religiosidad íntima, inherente en cada ser humano. Y también Kardec tenía unas altas capacidades intelectuales. No solamente eso, y aparte él estuvo con Pestalozzi, que realmente es la clave hoy en día de las enseñanzas que, por ejemplo, en el método Montessori, ¿no? Pestalozzi lo que hizo fue desarrollar todas las fuerzas, las capacidades del niño, para tener una educación en armonía, equilibrada, y así, bueno, pues tenemos que le dio importancia al desarrollo del niño. Una importancia que hasta ese momento no se daba. El niño era un objeto, ¿no? Y puso en práctica pues, la organización de la experiencia, las actividades por medios de juegos, valoró las actividades espontáneas del niño, hizo énfasis en la ejercitación de las manos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, hoy en día, eso se le está dando importancia. En ese momento fue rompedor. Y Kardec tenía todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas educaciones? ¿Cuál es la diferencia entre la educación moral, la educación emocional y la educación formal? Hoy en día se da mucha importancia quizás a la educación formal, ¿no? Vemos que los padres siempre dicen, mi hijo va a la escuela, es una obligación que los niños vayan a la escuela para que obtengan esa educación y los padres, bueno, están muy contentos de recibir las notas de los niños y mirá qué bien que le va en matemáticas y en física y qué bien que le va en literatura. Muy bien, tu hijo está muy bien encaminado en todo lo que es esta educación formal, que es correcto, que está muy bueno que así sea porque los enseña a razonar y a pensar. Y cuando les preguntamos, ¿y cómo está la educación moral y religiosa? Bueno, no, yo voy a esperar a que mi hijo decida, cuando él sea grande, que él decida lo que va a hacer, que decida, esa parte se la dejo a él. Entonces, ¿por qué tú no le dejas a él también que decía cuando sea grande? A ver si se quiere alfabetizar, a ver si quiere aprender matemáticas, física, literatura. No, no, eso es imposible, ¿no? Entonces, ahí vemos una dicotomía en el razonamiento que está muy lejos de la lógica, si lo vamos a pensar. Porque primero tenemos que educar, sí, en sentimientos, en moral, en virtudes. Y eso, por supuesto que lo aprendemos en casa, pero también precisamos esa otra orientación que nos dan muchas religiones, y aquí hablamos de todas porque, bueno, como decíamos, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo y esperemos que también tengamos entre las personas que están del otro lado, personas que no sean espíritas y que estén viéndonos para ver qué es lo que tenemos para decir. Y lo que tenemos para decir, como decía la compañera anteriormente, es que el futuro de las religiones es que no haya religión y que haya así un camino de amor. El futuro de las religiones es el amor,
nos dice la espiritualidad, ¿no? La confraternización. Pero hoy en día precisamos ciertos caminos, ciertas orientaciones que nos van encaminando en esas virtudes que sí tenemos dentro de cada uno de nosotros, pero que tenemos que hacerlas salir. Y por eso también lo importante que decíamos anteriormente, de que esta codificación y en la figura de Kardec llegó en el momento de las luces, ¿no? No llegó en cualquier momento, llegó por un educador que justamente nos trae eso, nos trae el pensar, el razonar, y por eso estamos dentro de un camino de una religiosidad razonada. Eso es muy importante. Loli, cuéntanos un poco más de la importancia de la educación moral en el sentido de que tenemos que combatir lo que dicen los espíritus, lo que le dicen los espíritus a Kardec, que los dos grandes limitaciones que tenemos nosotros son el egoísmo y el orgullo. Normalmente estamos confundiendo lo que sería educación con civismo, ya que el civismo son esas normas sociales de la sociedad para trabajar, para estar todos juntos, y no son iguales en todas las culturas. Entonces, la educación es una ampliación de lo que es la sociedad. Entonces, lo que nos falta realmente es una educación moral. Y en esa educación moral, el libro de los espíritus entra muy de lleno, sobre todo lo que sería el tema del egoísmo. Porque a veces se dice que por qué no es siempre la razón es infalible. Entonces nos dice directamente los espíritus que el instinto no razona. Y que, claro, como nosotros tenemos libre albedrío, normalmente, como hemos falseado la educación, tenemos un orgullo y un egoísmo inherentes en el ser humano. Entonces, también la carga, la prueba, ¿no?, la hace sobre los progenitores, diciéndonos que tenemos que realmente educarlos a los niños y no educarlos sobre el civismo, sobre dar la mano a alguien o enseñar a que se siente, que es muy importante. Pero claro, en los países árabes, si das la mano a una mujer, tienes un problema. En cambio, o sea, está hablando de una educación moral que salga desde dentro, que sea una educación que vaya desde con la naturaleza a con toda la sociedad. Entonces nos dice que los progenitores son los que tienen que dar esa educación en la familia y sobre todo en todo lo que sería la sociedad, ¿no? Entonces dice que cuando somos niños es cuando estamos más influenciados por todo esto y que es el momento más óptimo para enseñarnos. Y entonces ya entra lo que hemos tenido de bagajes en otras vidas y lo que somos como seres orgullosos y egoístas. Y solamente a través de la educación bien entendida es como nosotros podemos seguir evolucionando. Dice que, también nos dice Kardec que muchas veces se tiene mucho en cuenta lo que es la educación económica, ¿no?, de la economía, cómo hemos de manejarnos, pero la educación intelectual no es solamente toda, sino la educación moral. Y por medio de esta educación que nos la dan los libros, vamos a crear buenos hábitos y nos van a ayudar a ser buenas personas, porque la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Dice, nos comenta Kardec que cuando la educación sea conocida y comprendida y la llevemos a la práctica, el hombre incorporará al mundo hábitos de orden y previsión para él mismo y para los suyos, de respeto hacia lo respetable, hábitos que le permitirán pasar por menos penas, ¿no?, porque los malos días, que serán inevitables, los veremos de otra manera. No podremos, o sea, el desorden y la imprevisión constituyen las dos plagas de la educación. ¿Por qué? Porque si no está bien entendida, uno se puede creer muy listo, saber mucho, pero moralmente estar muy bajito. Entonces, el punto de partida real es garantizar la seguridad de todos, hacernos un autoanálisis y empezar desde lo que sería dejar el egoísmo de lado. ¿Cómo la educación tiene que entrar ahí, especialmente la educación espírita?
con el tema del aborto? Es importante que entendamos que Dios Padre y el espiritismo no condena a nadie. No estamos acá para juzgar a nadie, estamos sí para entender y entendernos por qué suceden las cosas. Y muchas veces el aborto sucede justamente por la ignorancia. Ignorancia del punto de vista de la falta de conocimiento, ¿no? Yo soy ignorante, por ejemplo, en contabilidad. Lo mío son las letras, bueno, tengo ignorancia en esa área. Bueno, aquellas personas, aquellos países, todavía aquellas culturas donde se defiende y se cultiva esta posibilidad del aborto, son lugares donde aún no se tiene este conocimiento, esta educación, para entender que realmente fuimos creados simples, ignorantes, tenemos una creación que no viene por la carne, viene la carne y el espíritu del espíritu, nos dice, ¿no? La espiritualidad, pero realmente tenemos dentro, cuando tenemos un embarazo, tenemos allí un espíritu latente, tenemos un hermano que está viniendo, tenemos la posibilidad de crecer juntamente con él en experiencias y en un montón de posibilidades que nos van a permitir también un evolucionar. Pero el problema es justamente ese, lo que estamos conversando hoy, que es tan interesante, porque muchas veces en el espiritismo nos quedamos viendo la cosa más fascinante de la historia, ¿no? Y nos olvidamos de esto que es lo más fundamental y que es el estudio desde pequeños, desde chiquitos. Cuando nosotros desde la infancia y desde la familia, me gustaría resaltar también eso, ¿no? Es importante lo que sucede dentro de casa, porque lo que va a pasar en la sociedad es un reflejo de lo que pasa en casa, ¿no? Entonces, por eso, tener una base moral, saber que nosotros somos hijos de un padre que nos dio esta vida y que en el momento en que Él nos la dio, nosotros no elegimos que nos la diera. Sí estábamos en una fila muy grande y muy larga esperando a ver cuando nos tocaba, ansiosos para que nos tocara, y tampoco vamos a elegir el día de irnos. Entonces, esas dos cosas no se pueden, no las podemos regular nosotros. Si tuviéramos dentro de casa, en la familia, una formación moral estudiosa, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué están naciendo chicos en lugares donde vemos que sufre mucho? ¿Por qué están naciendo, por qué personas están quedando embarazadas de momentos de violencia, frutos de momentos que no desearon esas personas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esto tiene una respuesta? La tiene, la espiritualidad no las da. Es importante, como decía recién, y me gusta resaltar lo de la familia, porque hay una actividad que nosotros tenemos y que es el Evangelio en el Hogar, del que yo soy así una fan y lo defiendo mucho porque en realidad, Somos. entonces, porque en realidad juntándonos en casa, en familia, una vez a la semana, en un mismo horario, abriendo el Evangelio, haciendo una oración, elevando el pensamiento y haciendo también una lectura sin juzgar, ¿no? De lo que nos dice aquel Evangelio en la familia y discutiéndolo, nos trae mucha luz y nos va a ayudar a qué? A justamente afianzar los valores que precisamos para después volcarlos en la sociedad. Si yo lo afianzo en casa, con los míos, y si yo veo y cómo actúa mi familia, es así como yo voy a actuar después. Es muy lindo decir, tú tenés que hacer esto y el otro y el otro, y yo como padre hago otra cosa diferente, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese niño? Ese niño va a escuchar, pero realmente va a hacer lo que yo estoy haciendo, ¿no? Me va a observar y va a decir, mamá dijo tal cosa, pero en realidad actúa de esta otra forma, entonces yo voy a actuar de aquella forma. Las acciones son importantes, ¿no? Por eso, también conversarlo, y conversarlo en nuestro grupo de amigos, en nuestro grupo del trabajo, sin juzgar. Es importante sin juzgar, ¿no? Es importante saber que también aquellas personas que participaron de un aborto, que tuvieron ese momento en sus vidas y que después se dieron cuenta de que quizás no fue lo mejor, perfecto, te felicito porque no pasó nada. O sea, pasó una cosa así, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que nos dice el espiritismo? Que lo podés rescatar. Que no tenés un karma así, que no tenés que decir, ay, bueno, ahora no puedo hacer nada. No, sí, hay posibilidades, hay ayudando a otras personas que se encuentran en una situación similar, yendo a visitar niños que están en un orfanato, haciendo
muchísimas cosas, ayudando a mamás solteras, que no tienen posibilidades de llevar un embarazo dentro de la felicidad y quizás no están en compañía de nadie. Bueno, ayudando a esas personas vamos a rescatar ese acontecimiento que no fue el mejor. Por supuesto que nosotros estamos en contra del aborto. Me gustaría hacer un complemento, ¿no? Porque creo que va muy con el tema que estamos hablando. Porque nos dice Kardec que la sociedad debe velar por la educación moral de sus miembros y a menudo esa educación la estamos dejando en manos de la televisión. ¿Cómo no van a salir tantas niñas embarazadas si estamos viendo niñas objeto? O sea, nos están vendiendo cosas, por un lado, que se supone que son legales, pero son inmorales muchas veces. Entonces, no se les da solución a estas niñas. No se les da solución cuando se quedan embarazadas tan jóvenes, ¿no? Y entonces la pregunta 914 dice que el egoísmo es nuestro interés personal. O sea, yo primero, mi vida primero, la vida de la madre primero, ¿no? Y entonces dice que tenemos que reformar las instituciones humanas que mantienen este egoísmo y lo fomentan, ¿no? Y esto contribuye a la educación entre todos, ¿vale? Porque estamos bajo el influjo del egoísmo. Todo está bajo ese influjo. Y a medida que vayamos dando una educación moral, realmente va a prevalecer más la vida moral que la material. Entonces tendremos en cuenta esas vidas. Ahora mismo tenemos que comprender a la niña, tenemos que comprender todo lo que hay alrededor, porque realmente es la sociedad la que está haciendo esos abortos. No solamente es la niña o la persona que se ve abocada a eso. Entonces, claro, es un tema muy, muy complejo, es una cuestión de educación también. Y hablando de educación como solución, ¿cómo ves o cómo nos muestra la doctrina espírita esa educación en el futuro? Sobre todo va a pasar por la psicología transpersonal, ¿no? Que ya la tenemos muchas veces con Joana de Angelis y que ya está apareciendo en muchos libros, en muchos tratados. Se nos habla de una educación emocional, que en realidad es el conócete a ti mismo de los antiguos griegos, ¿no? Si no te conoces a ti mismo, no puedes cambiar. Entonces, lo importante es conocerse, saber, y a través de una educación sensible de las necesidades primarias de cada uno, de nuestro inconsciente, de lo que somos, realmente vamos a conquistarnos. Pero por encima de eso está la inteligencia espiritual, de la que ya desde los años 90 se tiene realmente un conocimiento. ¿Qué es lo que somos? El yo, la verdad de lo que somos, ¿no? Esa chispa divina, esa inteligencia que es espiritual, que nos marca el camino del bien y del mal, por dónde tenemos que ir para irnos perfeccionando, para sufrir menos, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, como seres humanos, nos demos cuenta que nuestra inteligencia tiene muchos aspectos intelectuales y emocionales, pero sobre todo el espiritual, o sea, el moral, la chispa divina que somos. Y se nos olvida. Entonces, sobre todo con la psicología transpersonal y con todos los conocimientos de hoy en día, creo que será mucho más fácil dar ese salto cuántico hacia el nuevo mundo de regeneración. Un mundo en el que ya estamos, de hecho, de lleno, y que es muy importante que la educación sea primordial para todo esto que estamos viviendo. Drogas, la sexualidad desmedida, abortos que después no es que vayan a arrepentirse, sino van a pagar sin saberlo, porque la sociedad no está dando esas soluciones reales. El tema de reencarnación, ¿cómo encaja en la educación? Porque creo que es importante hablar de qué la importancia de la reencarnación en nuestra educación y tanto nuestra como la de nuestros niños. Y qué importante también, hablando de la reencarnación y de la inteligencia, como decía nuestra compañera recién, tenemos muchos espíritus reencarnando que están siendo, son más inteligentes quizás que nosotros. Pero cuando hablamos de inteligencia tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos espíritus ahí muy inteligentes que usaron su inteligencia de una forma muy negativa. El caso de Hitler, por ejemplo. Personas muy inteligentes que movían masas y que hicieron lo que todos ya sabemos hoy en día, ¿no?
La reencarnación es sumamente importante, es la posibilidad que tenemos de venir y de hacer de nuevo y de tratar de modificar aquellas cosas que bueno, que no hicimos tan bien y seguir aprendiendo. La reencarnación es una escuela, hablando de esta educación tan importante para nosotros, ¿no? Es nuestra escuela donde vamos a ir pasando de año y muchas veces lo que nos puede pasar es estacionarnos, es quedarnos de pronto en un año, bueno, este año no lo puede pasar, bueno, ¿qué hago? De nuevo lo pasaré, tendré que cursarlo de nuevo para ver si lo paso. No voy a volver un año atrás, ¿no? No voy, si estoy en tercero de escuela, no voy a volver a segundo, me voy a quedar en tercero, eso también es importante. Nosotros creemos que no retrocedemos, sino que siempre estamos evolucionando. Y para esa evolución precisamos sí tener esta educación moral, ¿no? La reencarnación nos permite y justamente nos trae esa idea lógica de que es lógico que tengamos una nueva oportunidad para poder resarcirnos de aquellas cosas de que no pudimos hacer tan bien. Y nosotros mismos también planteamos, cuando estamos en el plano espiritual, que tal cosa no lo hice tan bien, tuve aquella oportunidad y bueno, y la verdad que no lo hice bien. Me gustaría tener una nueva oportunidad junto a aquellas personas o una situación similar para poder salir adelante y por supuesto que nuestro querido y amado Padre siempre nos da una oportunidad y eso es tan bueno y es tan importante entender y hacer la similitud con nosotros hoy en día para entender mejor cómo es que se maneja la espiritualidad, ¿no? Nosotros, si somos padres hoy en día y nuestros hijos hacen alguna cosa que no está tan buena, bueno, los retamos, le decimos, mirá, no es así, te quedás sin televisión, te quedás sin poder jugar, sin salir con los amigos, qué sé yo, pensá lo que hiciste, después vení y decime. Bueno, piensa bien y nosotros ¿qué hacemos? Le damos una oportunidad, le damos una nueva chance. Claro, sos mi hijo amado. Entonces, sí, si nosotros que somos aún tan imperfectos, damos una chance a nuestros hijos amados, ¿cómo Dios Padre no nos va a dar una nueva chance, no? Ahí está la importancia de la reencarnación y bueno, y tenemos infinitas posibilidades por adelante, por eso siempre recordar que no está esa cosa de que hice algo mal y no tengo la oportunidad de resarcirlo, sí tengo. La importancia entonces de de cuidar de nuestros niños y también cuidar de nuestros abuelos. Sí, es muy importante ser responsables y entender que tenemos el deber de reparar nuestros equívocos, nuestras malas decisiones del pasado. A todos les deseo mucha paz como siempre. Hasta el próximo episodio de Los Espíritus Hablan. Hasta luego.